vamos a abarcar el tema de balanceamiento de línea. Está a cargo de Aura Cantillo y Andrés Cárdenas. Como primera medida, vamos a definir a qué hace referencia balanceo o balanceamiento de una línea. Cuando hablamos de balanceo o balanceamiento de una línea, estamos hablando de una herramienta que es muy importante o que se utiliza constantemente en el control de la producción. ¿A qué se refiere? Se refiere a poder agrupar todas las actividades en centros de trabajo, en estaciones de trabajo o grupos de trabajo. Esto se hace porque se quiere aprovechar al máximo la mano de obra, el equipo y poder eliminar o reducir el tiempo ocioso. Pero hay algo muy importante y es que para que una línea de fabricación esté totalmente equilibrada, debe optimizarse lo que son las entregas parciales de producción, los tiempos de fabricación y los inventarios de producto del proceso. El objetivo de esto o de esta herramienta es que se puedan igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones, con el fin de poder cumplir con los requerimientos de producción. Hay dos limitantes y son la cantidad y la continuidad. Si estos limitantes no se cumplen a cabalidad, pues es muy difícil que se dé el balanceamiento de línea de ensamble. Dentro de las líneas de producción encontramos dos. Está la línea de fabricación y la línea de ensamble. La línea de fabricación es la encargada de poder construir los componentes y la línea de ensamble es la que toma esos componentes, los junta y obtiene una unidad mayor. Ambas líneas, como son procesos repetitivos, deben ser balanceadas, es decir, que el balanceamiento de línea aplica para las dos líneas de producción. La línea de ensamble principalmente junta partes fabricadas en serie de estaciones de trabajo. Estas series de estaciones de trabajo llevan un determinado ritmo y se van haciendo pares para que los trabajadores puedan realizar las actividades correspondientes en el tiempo preciso. Cuando nos referimos al balanceamiento de esta línea, nos damos cuenta que lo que principalmente se quiere es poder agrupar las actividades de forma que se puedan realizar de manera progresiva. Estas obviamente deben cumplir con el criterio de precedencia y la agrupación que se realice debe ser la sumatoria total de sus tiempos de esa estación menor o igual al tiempo estipulado en el que se pueda ejecutar en esa estación. Para este caso, para el balanceamiento de línea de ensamble, se va a tomar o se va a tener en cuenta este ejemplo y una serie de pasos para poder realizar el balanceo. El ejemplo dice, la camioneta modelo J será armada utilizando una banda transportadora. Se requieren 500 camionetas por día. El tiempo producido o el tiempo de producción por día es de 420 minutos. La tarea es encontrar la condición de balanceo que minimiza el número de estaciones de trabajo sujeto a las limitaciones del SIEM, del tiempo de ciclo y de la precedencia. En esta tabla podemos encontrar las tareas, los tiempos, la descripción y qué tareas las preceden. Vamos al paso 1, es realizar un diagrama de precedencia. De la tabla anterior extraímos la tarea, los tiempos de cada tarea y la tarea de precedencia. Como pueden ver, la tarea A no la precede ninguna tarea. Su duración es de 45 segundos, por eso iniciamos con A. La tarea B dura 11 segundos y la precede la tarea A, es decir, de esta forma. La tarea C la precede la tarea B y dura 9 segundos. A continuación, la tarea D, que no la precede nadie, su duración es de 50 segundos. Seguimos con la tarea E, que la precede la tarea D, en este caso 15 segundos.
Para F y para G las precede la tarea C. Para H e I la precede la tarea E. Para J la preceden todas las anteriores, es decir, salen flechitas para todas las anteriores. Y para K, que es la última, la precede J. Listo. Ahí tenemos nuestro diagrama de precedencia que nos ayudará a poder establecer las estaciones correspondientes para el balanceamiento de línea de ensamble. Pasamos al paso número 2, que es determinar el tiempo del ciclo de la estación de trabajo. Este se realiza con la ecuación que tenemos aquí, que es el tiempo de producción por día sobre la producción por día. Como para nuestro caso o para el ejemplo que estamos trabajando, el tiempo de producción está en minutos, lo debemos pasar a segundos porque las actividades se encuentran en segundos. El ejercicio nos proporciona los siguientes datos: que la producción por día son 500 camionetas y el tiempo de producción son 420 minutos. Realizamos la siguiente ecuación y eso nos da 50.4 como tiempo del ciclo de la estación. Es decir, que este tiempo es el que se va a requerir para que el proceso de producción se cumpla. Todas las actividades que compongan una estación debe sumar, el tiempo de cada una de esas actividades debe sumar 50.4 segundos o menos que eso, pero no debe sobrepasar. Para el paso número 3 es determinar el número de estaciones de trabajo. Cabe resaltar que este número de estaciones es teórico y que el real obviamente puede ser mayor, pero nunca puede ser menor. Se realiza mediante la ecuación y hace referencia a la suma de todos los tiempos de todas las tareas que tenemos en la línea y C al tiempo del ciclo calculado en el paso anterior. Realizamos los cálculos y nos da 3.87 redondeado a 4 estaciones. Es decir, que son 4 estaciones, es el número de estaciones necesarias que vamos a necesitar para poder realizar las tareas. Todas las tareas que anteriormente vimos que teníamos se deben agrupar por lo menos en mínimo 4 estaciones. De menor que ese número no se puede trabajar. El paso número 4 es poder clasificar las tareas según las reglas o los criterios que tengamos. Vamos a partir del primer criterio de la primera regla, que es clasificar las tareas por orden de prioridad, según el número más alto de tareas subsiguientes. Empezamos con A. Tiene 6 tareas subsiguientes, son B, C, F, G, H, B, C, F, G, J, K. Seguimos con B, tiene 5. C tiene 4 tareas subsiguientes. F y G tiene 2 tareas subsiguientes. J tiene 1 y K no tiene. Para el caso de acá tenemos D, que tiene 5 tareas subsiguientes. E tiene 4 tareas subsiguientes. H e I tienen 2 tareas subsiguientes. Podemos notar que por orden de subsiguientes, este sería la clasificación, pero hay un empate entre B o D, C o E y estas 4 de aquí. Para poder desempatarlo, utilizamos la regla número B, que es clasificar por orden de prioridad las tareas con base en la duración mayor. Para B o D, tenemos que D debe ser asignada antes que B porque su tiempo de duración es de 50 y es mayor que 11 segundos. En el caso de C o E, se asigna primero que C porque dura más, 15 segundos. Pero en el caso de F, G, H o I, que tienen el mismo número de subsiguientes y el mismo tiempo de duración, se hace aleatoriamente o por arbitrario. Después de esto pasamos al paso número 5 y extraemos la tabla que está aquí de la clasificación según los criterios anteriores y nos quedó así. También tenemos el tiempo del ciclo, que es 50.4, que fue calculado, el número de estaciones mínimas, que es 4,
y procedemos a formar las estaciones. Iniciamos con A, que dura 45 segundos. Simplemente puede estar A en la primera estación porque D, que es la siguiente tarea, tiene un tiempo de 50, entonces 45 más 50 obviamente va a ser mayor al tiempo del ciclo de la estación. Por esto, simplemente A conforma la primera estación. D conformaría la segunda estación simplemente porque la siguiente tarea después de D es B, y sumar 50 más 11 pasaría el tiempo estipulado de la estación. Sería de conformar simplemente la estación número 2. Para la estación número 3 seguiríamos con B, que tiene un tiempo de 11 segundos. Sigue E, sumamos, con un tiempo de 15 segundos, van 26 segundos, más C, que tiene un tiempo de 9 segundos, puede conformarlo, van 35 segundos. Sigue F, que tiene un tiempo de 12 segundos, van 47 segundos. Después de F sigue G, pero G tiene una duración de 12 segundos y llevamos 47 segundos. Si sumamos a G, serían 59 segundos, sobrepasa, es decir, que la estación número 3 estaría conformada por B, E, C y F. Para la estación número 4 empezamos con G, que tiene 12 segundos, más H, que es la que sigue, son 12 segundos, van 24 segundos, más I, que también tiene 12 segundos, van 36 segundos. Luego le sigue J, que tiene 8 segundos, van 44 segundos. Y si le sumamos los 9 segundos de K, serían 53 segundos. Es decir, que sobrepasa. Y la cuarta estación está conformada simplemente por G, H, I y J. Por lo que la última estación quedaría simplemente conformada con la actividad K. Ahí están nuestras estaciones de trabajo conformadas con sus respectivas actividades y cumpliendo con las condiciones. Por último, después de realizar el balanceo, miramos qué tan eficiente fue y nos damos cuenta que se realiza mediante la ecuación que tenemos aquí. La sumatoria de todos los tiempos que hace referencia a T, N sub C, que es el número de estaciones reales, es decir, 5 estaciones, que fue lo que realizamos anteriormente en el paso anterior, sé el tiempo del ciclo y pues eso nos da un total o un porcentaje de 77%. Es decir, que nuestro balanceo fue nuestra eficiencia fue de 77%. El restante, el 23%, es lo que implica a un tiempo de inactividad. Es decir, todos esos tiempos ociosos en los que no se está trabajando. Esto puede ser más eficiente de tal manera de que se utilicen otras reglas o implementación de otras reglas o que se hagan diferenciaciones o se separen, se dividan tareas y se puedan incluir en estaciones de trabajo, pudiendo así eliminar los tiempos ociosos. La distribución de líneas flexibles. El objetivo principal cuando distribuimos una línea de producción o de ensamble debe ser buscar el máximo aprovechamiento de las eficiencias de los operarios, mientras se tienen en cuenta ciertas características o condiciones de tipo ergonómicas, de interacción entre los empleados o entre el acompañamiento que existe entre los mismos. En pantalla podemos observar dos distribuciones. Tenemos la distribución A y la distribución B. Pero la distribución A es una distribución errónea, debido a que los operarios se encuentran en un espacio muy limitado. Por lo tanto, no existe posibilidad de que intercambien elementos de trabajo entre ellos. Esto se tiene muy en cuenta siempre en modelos de distribución just-in-time. ¿Por qué? Porque si recordamos que tienen en cuenta la interacción entre los empleados y su aporte dentro del proceso productivo.
Por lo tanto, se debe generar condiciones que le permitan a dichos empleados realizar de manera más eficientes sus tareas. La distribución B es la más acertada, debido a que los operarios pueden intercambiar elementos de trabajo y además se pueden añadir o restar operarios. Esto es una gran ventaja. Los capacitados practicantes se pueden equilibrar para distintos ritmos de producción. Bueno, tenemos otra distribución, la distribución A y la distribución B. Observamos que la distribución A tiene una línea de flujo continuo de manera recta, de manera vertical, pero esta es equivocada. ¿Por qué? Porque la línea recta es difícil de equilibrar. Mientras tanto, las líneas en forma de U nos ofrecen ventajas para que los operarios tengan mejor acceso al flujo de materiales. En este caso, el número de operarios se redujo de 5 a 4, lo cual nos facilita un costo o una disminución en los costos de mano de obra. Los modelos mixtos para equilibrar las líneas de trabajo. Dentro de las líneas de ensamble tenemos un modelo visto que es aplicado por fabricantes de tipo Just in Time, como es Toyota, los cuales utilizan este tipo de enfoque. El objetivo principal es satisfacer la demanda de diversos productos y evitar que se formen inventarios grandes. Una filosofía manejada por este tipo de empresas, la cual busca siempre minimizar la cantidad de inventarios en el sistema. El balance de la línea con un modelo mixto implica programar varios de los modelos que se producirán en un día o en una semana, en una misma línea de forma cíclica. Es decir, la cantidad que se va a producir dentro de una línea de ensamble se debe flexibilizar. Esta filosofía está principalmente unida al proceso que es de flujo continuo, uno de los principios de Toyota, que es el flujo continuo de materiales, lo cual nos va a permitir flexibilidad en la producción debido a que mientras que exista un flujo continuo de materiales, vamos a poseer una cantidad continua que nos va a disminuir los costos de preparación y por tanto va a ser un proceso más rápido que nos va a permitir flexibilizar el proceso dentro de las líneas. Para ilustrar esto, tenemos el siguiente ejemplo. Supongamos que la compañía de auto tiene una línea de maquinado que realiza orificios en el marco de su camioneta modelo J y en el de su camioneta modelo K. El tiempo requerido para realizar los orificios no es igual para los dos tipos de camioneta. Hay que tener muy en cuenta esto. Suponga que más adelante la línea de ensamble final requiere el mismo número de marcos de la camioneta J y que de la camioneta K. Suponga también que se desea establecer un tiempo de ciclo para la línea de maquinado equilibrado de modo que se produzca el mismo número de marcos J y K. Por supuesto que se podría producir marcos de modelo J durante varios días y a continuación producir modelos de K durante los siguientes días. Pero esto crearía innecesariamente un inventario de trabajo en proceso. Recordemos que la filosofía Just in Time trata de disminuir al máximo los inventarios que se tienen dentro del sistema. Si se desea reducir el volumen del inventario de trabajo en proceso, se podría encontrar una mezcla de ciclo que disminuya sustantivamente la acumulación en el inventario, al mismo tiempo que cumpla con las restricciones de un número igual de marcos de J y K. Bueno, tenemos unos datos aquí importantes para la resolución del problema. Los tiempos del proceso, que son 6 minutos para J y 4 minutos por K, es decir, tardan 6 y 4 minutos en realizar una unidad, respectivamente, o la tarea. El día son 480 minutos, o sea, a las 8 horas por los 60 minutos. Bueno, los modelos para realizar son el modelo J y el modelo K. El modelo J tarda 6 minutos para producirse, el modelo K 4 minutos y disponemos con 480 minutos diarios. Para resolver qué cantidad debemos producir de los modelos, tenemos que realizar una ecuación lineal, como se observa en pantalla. Esta está en función del tiempo que se cuenta en total dentro de la línea, es decir, los 480 minutos. La sumatoria de las unidades que se produzcan, al multiplicarlo por el tiempo que nos dura, debe ser igual a 480. Hay que tener en cuenta, para resolucionar esta ecuación lineal, esta frase que se observa en pantalla. Se debe producir la misma cantidad de J y K. Se deben producir 48J y 48K por día. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, la frase dice, se debe producir la misma cantidad.
Por lo tanto, la variable K y la variable J se convertirían en una sola variable y al sumar sería 480 entre 10. ¿Por qué una sola variable? ¿Por qué? Porque se deben producir la misma cantidad de vehículos o de la tarea que se necesita para ciertos vehículos. La secuencia del modelo mixto equilibrado quedaría de la siguiente manera. Tendríamos que distribuir los modelos J y K de una manera no secuencial. ¿Por qué? Porque se tiene que buscar el mínimo inventario dentro del proceso. Si se produce de manera continua los modelos J, se va a tener un inventario el cual va a disminuir, va a aumentar costo de transporte y a su vez la distribución flexible no se estaría aplicando. Tenemos los tiempos de operación que son 6 para J y 4 para K. Y los tiempos de los miniciclos es el tiempo que dura cada actividad para cada conjunto de productos o en este caso, automóviles. Y el tiempo total de ciclo sería la sumatoria de todos los tiempos de miniciclo. Y durante todo el día se estaría realizando 8 veces este ciclo que se ve en pantalla. ¿Por qué? Porque cada tiempo de ciclo dura 60 minutos y se cuentan con 8 horas al día. Entonces esta sería la distribución flexible del modelo mixto. ¿Qué pasaría si nada más contásemos con la mitad del tiempo para producir? Es decir, que en vez de 60 minutos contásemos con 30. Pues tendríamos que restarle a cada una de las columnas un producto a realizar o a producir. Es decir, ya no quedarían 2 a realizar de J, sino uno solo. Y no serían 3 de K, sino 2. Y así para cada uno. Dentro de los tipos de balanceamiento de líneas tenemos lo que son el balanceamiento de líneas para líneas de fabricación. El ritmo de la línea de fabricación suele ser determinado principalmente por los tiempos de la máquina o de los operarios y se requiere desarrollo ingenieril de cambios mecánicos o en los operarios para facilitar un balanceo. Esta frase que tenemos en pantalla hay que tenerla muy en consideración, que es una hora perdida en el cuello de botella es una hora perdida en todo el sistema. Como todos sabemos, los cuellos de botella son los que nos controlan el ritmo de producción dentro de mi sistema. Por lo tanto, es de vital análisis este conjunto de parámetros. En el método que aplicaremos es importante tener en cuenta ciertas variables y formulaciones. Este modelo de balance de línea de producción se aplica de la siguiente manera. Tenemos lo que son los minutos totales del operario, que es la sumatoria de la cantidad de minutos por el número de operario. El ciclo de control, que no es más que el cuello de botella, es decir, la actividad que más demora en realizarse. La sumatoria de los números operarios, el total de minutos por línea, que es más el ciclo de botella o el ciclo de control, por el número de operarios. Y el porcentaje de balance no es más que el máximo aprovechamiento de ese cuello de botella, buscando siempre la máxima optimización o la explotación o máximo aprovechamiento del cuello de botella. Y el ciclo de control ajustado, que es el ciclo de control entre el desempeño de la línea y las unidades por hora, las unidades de turno y el costo por unidad. A continuación veremos cómo se realiza este proceso. El método consiste principalmente en alcanzar el máximo balance de acuerdo a las necesidades de producción, mediante la aplicación de diversas iteraciones. Más adelante les mostraré el tabulado inicial para la iteración base. El ejercicio que se realizará es el siguiente. En un proceso cualquiera se requiere de 4 operarios para realizar una actividad de corte que dura 2 minutos, una de pegado que dura 1 minuto, una de secado que dura 3 minutos y una de empaque que dura 5 minutos, 0.5 minutos. El proceso inicialmente se lleva a cabo con 4 operarios. Cada operario realiza una tarea. La jornada laboral es de 8 horas por turno y el salario diario corresponde a 20.000 pesos. La tabla de análisis que analizaremos para las iteraciones base es esta que se encuentra en pantalla. Así que podemos pasarla a Excel y la explicaremos a continuación. Observamos el tablado inicial que les mostré anteriormente. Tenemos las tareas, que es cortar, pegar, secar y empacar. El tiempo que dura cada tarea, que es 2, 1, 3 y 0.5 respectivamente. Y el número de operarios que realiza cada tarea. Tenemos el tiempo por turno, que son 8 horas, y el salario por día, que son de 20.000 pesos. Ok.
Utilizaremos estas ecuaciones que observamos. Tenemos la tasa de producción por unidad, que es el tiempo de ciclo, el tiempo promedio, en que sale una unidad de cada actividad. Se calcula de la siguiente manera. El tiempo entre la cantidad de operarios de esa actividad. Arrastramos. La tasa de producción es, en promedio, cada 3 minutos sale una unidad de la actividad de secado. Y en la de corte, en promedio, cada 2 minutos sale una unidad de esa actividad. Y más adelante, para las siguientes iteraciones, se van a atender diferentes tasas de producción. Más adelante explicaremos. Ahora el minuto total del operario. ¿Qué es el minuto total del operario? Es la sumatoria del producto entre el tiempo de cada operario y la cantidad de operarios que la realizan. Es decir, es igual a la suma de esto, el tiempo por minuto, por el número de operarios que realiza esa tarea. Y así para cada una de las tareas. Enter. Y tenemos el tiempo total de minutos de los operarios. Ok, el ciclo de control. El ciclo de control no es más que el cuello de botella que me restringe a mí el proceso. Entonces es igual. El tiempo que mayor tarda una tarea en realizarse, es decir, la tarea que más tarda en realizarse. Para eso podemos utilizar la función k-enésimo mayor para que busque el mayor número dentro de la matriz de los tiempos de las tareas. Ok, tenemos que el cuello de botella es de 3 minutos. El número de operarios por línea, que es la suma del número de operarios. Tenemos 4 operarios. El tiempo total de la línea, es decir, lo total de minutos por línea, que es el cuello de botella de nuestro ciclo de control por el número de operarios. Es igual al ciclo de control por el número de operarios. El porcentaje de balance de la línea, pues este es mayor a medida que los tiempos de las distintas operaciones se aproximan. Permitir identificar el aprovechamiento que le estamos dando a nuestro sistema en función de la disminución del cuello de botella. Entonces es un minuto total del operario entre total minutos por línea, entre 12. Está en porcentaje, 54.17%. Ese es el balance de esa línea. La idea, la principal función o el principal objetivo de este cálculo es alcanzar el máximo balance posible teniendo en cuenta ciertas condiciones, que sea ya sea la demanda requerida o los costos que me radica ese tipo de producción o de los cambios que realice en mano de obra o los costos unitarios. Pues son una de las variables que se pueden analizar. Entonces, el ciclo de control ajustado no es más que el ciclo de control o el cuello de botella entre el desempeño de la línea. Como mencionamos, podemos observar aquí en desempeño de la línea que es 1 menos la tolerancia del tiempo oportuno de la máquina y más la tolerancia de la máquina por turno. Entonces el tiempo, la tolerancia del personal es 0, que son esos datos que no los dan en el ejercicio, no los tenemos, y la tolerancia de la máquina. La tolerancia de la máquina se tiene en cuenta lo que es los suplementos que se le da a cada condición, o los tiempos de preparación, o incluso los tiempos de proceso. Entonces tenemos 1 menos 0, o sea, va a dar 1. Entonces el ciclo de control ajustado es el desempeño de la línea del ciclo de control, entre el desempeño de la línea, que es 1. Colocamos fijo y eso da 3. La unidad de prueba no es más que, es igual
a 60 entre el ciclo de control ajustado. Da unas unidades por hora de 20. Tenemos las unidades por turno, que es igual las unidades por hora por las horas que trabajan por turno. Lo colocamos fijo, 160. La unidad por operario es la unidad por turno entre la cantidad de operarios. ¿Sí? Y el costo de mano de obra es igual. El costo de mano de obra por unidad es igual al número de operarios. Número de operarios por línea, la línea en las líneas, por el salario de esos operarios. Lo tomamos fijo entre las unidades por turno, 160. Tenemos que el costo unitario de 500 pesos de la mano de obra. Ok, esta es la iteración base. Actualmente el sistema se encuentra de esta manera. Lo que corresponde a las filas A hasta la D. Así actualmente se comporta el sistema. Entonces tiene que buscar el máximo aprovechamiento de los cuellos de botella. En este caso es aumentar su capacidad. Para la siguiente iteración, que es la iteración número 2, tenemos que basar los cambios en función como mencioné anteriormente, de aumentar la capacidad del cuello de botella. ¿Y cuál es el cuello de botella en todo el sistema? Es 3, porque es la que mayor tarda en realizarse, la que más tarda, la tarea que más dura dentro del proceso. Tendríamos entonces que añadirle un operario. Es decir, tiene 1, tendría 2. Las otras tareas siguen con la misma cantidad de operarios. Entonces, la tasa de producción por unidad va a ser igual al tiempo anterior, al tiempo base, entre los números de operarios actuales. Arrastramos. Tendríamos que la tasa de producción por unidad va a ser de 1.5. Esto no quiere decir que el tiempo de las unidades se redujo, no. Es el tiempo en promedio que sale una unidad de esa actividad. Pero si nos analizamos bien, cada unidad va a tardar el mismo tiempo, es decir, 6.5. Veamos que sí, es igual a la suma de tasa de producción por el número de operarios. Y así sucesivamente para todos los cálculos, ¿no? Si podemos notar, el tiempo va a ser igual, va a ser de 6.5. ¿Pero por qué? Porque si nos damos cuenta, al multiplicar, sí, disminuyó el tiempo que tarda en salir la unidad del sistema, de ese sistema, de esa actividad de secar. Pero tenemos 2 operarios realizándola. Por lo tanto, el tiempo total es el mismo. Continuemos. El ciclo de control es igual al cuello de botella que existe. Es decir, aquí, perdón, K-N mayor, entonces, siempre olvido el 1, es 2, el cuello de botella ahora es 2. El número de operarios de la línea es igual a la suma de la cantidad de operarios que tenemos en esta línea. En la línea que estamos actualizando, es decir, a la que estamos haciendo la mejora, el aumento de su capacidad.
tenemos 5 operarios. Va a ser igual a tiempo total de la línea, que es el ciclo de control, por el número de operarios. El cálculo lo realizamos otra vez por funciones para explicar el análisis inicial aparte de la iteración base. Posteriormente solamente será arrastrar la fórmula y pues los cálculos saldrán con mayor facilidad. Entonces tenemos el balance de la línea, minuto total del operario, entre tiempo total de balance. Observamos que tenemos un balance, un aprovechamiento del sistema de un 65%. ¿A qué se debe esto? A que estamos explotando el cuello de botella, añadiéndole un operario más, aumentando su capacidad. Es igual al ciclo de control ajustado, que no es más que el ciclo de control, ¿sí?, entre el desempeño de la línea. Tomamos fijo las unidades por hora, 60 minutos, entre el ciclo de control ajustado. Igual, las unidades por turno, que es igual a unidades por hora por las horas que hay por turno. Las unidades de los operarios por operario, que es igual a 240 entre el número de operarios que hay. Si observamos la cantidad, con añadir un nuevo operario, el sistema está siendo más eficiente. ¿Por qué? Porque estamos realizando más unidades a medida que se disminuyen los costos unitarios. Observemos, eso es lo que se espera que suceda. O sea, el costo por unidad, que va a ser el número de operarios que hay en la línea, por el salario diario, tomamos fijo, entre las unidades por turno. Si observamos que los costos de mano de obra disminuyeron. Ok, ya podemos eliminar esta tabla aquí. Ahora será lo siguiente para la próxima iteración. Ahora tenemos que hacer el análisis en base a la tasa de producción por unidad de la iteración anterior para esta iteración número 3. Observamos aquí la tarea que más tarda en realizarse, nuestro cuello de botella. En este caso, ¿cuál es nuestro cuello de botella? La actividad de cortar, que dura 2 minutos. Entonces va a ser igual, le añadiremos un operario, es decir, quedaría con 2, 1, la misma cantidad que dan las siguientes. La tasa de producción va a ser igual a la base entre la iteración número 3. Aquí sí ya nada más será arrastrar. Observamos que los tiempos de los minutos total de que existe en el sistema va a ser lo mismo, el tiempo que tarda en salir una unidad del sistema. Veamos el balance. Observamos un cálculo, un aumento en nuestro porcentaje de balance, teniendo en cuenta que estamos llevando al máximo aprovechamiento de las restricciones. En este caso, como mencioné anteriormente, aumentando las capacidades de con la mano de obra. Mostramos 1.5. $53.3. Unidades por operario. Bueno, hagamos algo aquí para que no nos quede. Lo vemos entero. Para tener números enteros. Ok. Calculemos la siguiente iteración. Observemos que nuestro código de botella, ¿cuál es? El 1.5. O sea, añadamos otro operario. Tenemos 2, quedaría con 3 operarios.
las otras actividades quedan con la misma cantidad. Sería igual a la base entre las nuevas cantidades de operarios que existen en el sistema. Bueno, podemos arrastrar directamente. Nos vamos a la iteración número 5 y observamos nuevamente cuáles son nuestros códigos de allá. Podemos ver que en este caso tenemos 3 actividades que se realizan con el mismo tiempo. Podemos intentar añadiéndole un operario de más a cada actividad, es decir, que quedaría 3, 2, 4 y 1. Será igual a la iteración base entre la cantidad de operarios actuales. Ok. Observemos que, la mayor cantidad de operarios que existan en el sistema no me garantiza que tendré un máximo aprovechamiento de los recursos. Por ello podemos observar, esto lo demuestra claramente aquí la iteración número 4, que tiene menos cantidad de operarios que la iteración número 5, y aún así tiene una mejor eficiencia. Entonces hay que tener esto tener en cuenta. No siempre la mayor cantidad de operarios me va a dar mayor eficiencia. Pues pueden ser valores intrínsecos para los costos de la mano de obra o la cantidad de unidades que están produciendo. Pues pueden ser varias variables que se analicen. Pero preguntarán, ¿cómo sé cuándo detenerme? ¿En qué iteración detenerme? Bueno, esto ya está determinado según la cantidad a producir y los costos que radican tener una determinada cantidad de operarios. Por ejemplo, tenemos el menor costo unitario. ¿Cuál es el menor costo unitario? 291.000. Es decir, 291.000.36, es decir, 292.000 aproximado. Que es la iteración número 4. Y el mejor balance, casualmente, también lo tiene la iteración número 4. ¿En qué iteración tenerme? Supongamos aquí en los gráficos que observamos. Aquí tenemos las unidades producidas en cada turno, en cada una de las iteraciones. En la iteración base se producieron 160, la iteración número 140 y así respectivamente para cada una de las iteraciones. ¿En qué momento me detendría en la iteración? Suponiendo que tengo una demanda de 470. Observamos que con la iteración número 4 cumplo claramente esa demanda. Tendría que cumplir, tendría 480. Me alcanzaría para producir 480. ¿Por qué no la 320? Pues eso me incurriría en un incumplimiento de lo mismo. Por lo tanto, incurriría en unos costos de escasez. Por ello, es mejor a que sobre que a que falte. En algunos casos, pues, pero es lo mejor, es lo más óptimo. En función de los costos, observamos que a mayor iteración, hasta la número 8, observamos que los costos unitarios se disminuyen. Por ello, cuando vamos a tomar la decisión acertada de la cantidad de operarios que quiero dentro de la explotación de esa restricción, tengo que hacerlo en ciertos criterios, que podrían ser las unidades que necesito producir en el periodo o los costos unitarios que incurro al producir cierta cantidad con cierto número de operarios. Entonces, esto sería el análisis de balance de una línea de producción o de fabricación. Muchas gracias.